Bienvenidos al canal Miedo al Horror. Aquí, donde la oscuridad y los misterios se encuentran, contamos historias que te helarán la sangre. Soy Marconio, y esta noche te llevaré a través de eventos que es mejor no escuchar estando solo. Prepárate para escuchar lo que podría quitarte el sueño. Esta noche será larga. En los canales de Xochimilco, donde el agua parece ser tan espesa como la historia que la rodea, existe un lugar que incluso los más valientes evitan mencionar por su nombre. Lo llaman simplemente la Isla de las Muñecas. Este pequeño trozo de tierra, oculto entre los matorrales y las aguas tranquilas, ha sido testigo de algo más que el paso del tiempo. Su historia está teñida de misterio, tragedia, y para quienes se atreven a acercarse, un miedo que se aferra al alma incluso después de abandonar el lugar. El hombre que vivió allí, Julián Santana, no buscaba fama ni atención cuando decidió mudarse. Él quería una vida tranquila, alejada del bullicio de la Ciudad de México. Cansado de la monotonía y los problemas del mundo moderno, encontró la isla por casualidad, mientras navegaba por los canales en busca de un lugar para comenzar de nuevo. En ese entonces, el lugar no tenía nada de especial, una cabaña desvencijada, árboles torcidos y un silencio que solo era interrumpido por el suave murmullo del agua. Sin embargo, para Julián, fue suficiente. Allí, pensó, podría encontrar paz. Los primeros días en la isla fueron solitarios pero agradables. Julián reparó la vieja cabaña, cortó las ramas que bloqueaban la entrada y limpió los alrededores. Por las tardes, se sentaba junto al agua, contemplando los reflejos del sol que jugaban en la superficie del canal. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Al principio, eran solo pequeñas molestias, el crujido de una rama cuando no había viento, el leve chapoteo en el agua cuando no había nada cerca. Julián pensó que era su imaginación o, tal vez, los sonidos naturales de un lugar tan aislado. Pero pronto esas molestias se convirtieron en algo más. Una mañana, mientras caminaba por la orilla del canal, Julián notó algo flotando en el agua. Era una muñeca vieja, con el cabello enmarañado y el cuerpo desgastado por el tiempo. Uno de sus ojos estaba abierto, mientras que el otro parecía estar cerrado en una expresión inquietante. Julián la recogió, pensando que alguien la había dejado allí por accidente, y la colgó en una rama cerca de su cabaña. No le dio mucha importancia. Sin embargo, esa misma noche, se despertó al escuchar un susurro. Era un sonido tan bajo que, al principio, pensó que estaba soñando. Pero cuando se levantó y miró por la ventana, vio algo que le heló la sangre. La muñeca que había colgado estaba moviéndose, balanceándose ligeramente, aunque el aire estaba completamente quieto. Debe ser el viento, se dijo a sí mismo, aunque en el fondo sabía que algo no estaba bien. Con los días, comenzaron a aparecer más muñecas. Algunas flotaban en el agua, otras parecían haber sido colocadas cuidadosamente entre los arbustos. Julián, sintiéndose cada vez más inquieto, decidió colgarlas también. Pensaba que, de alguna manera, esto apaciguaría lo que fuera que estaba sucediendo. Pero con cada muñeca que colgaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Por las noches, escuchaba pasos fuera de su cabaña, susurros que parecían venir de los árboles y, a veces, incluso risas infantiles que se desvanecían en el aire. Los habitantes de los alrededores, al enterarse de lo que Julián estaba haciendo, comenzaron a evitarlo. Decían que estaba loco, que hablaba con las muñecas como si fueran personas. Algunos incluso afirmaban que lo habían visto colocar ofrendas junto a las muñecas, murmurando palabras que nadie entendía. Pero Julián no les prestaba atención. Sabía que algo habitaba en la isla, algo que no podía explicar, pero que estaba decidido a apaciguar. Con el tiempo, las noches se volvieron insoportables. Julián soñaba con una niña, de cabello largo y ojos oscuros, que lo miraba desde el agua. En sus sueños, ella le extendía la mano, pero cuando él intentaba tomarla, el agua se oscurecía y la niña desaparecía, dejándolo con una sensación de vacío y desesperación.
Una noche, mientras dormía, sintió que alguien lo tocaba. Se despertó de golpe, y al mirar a su alrededor, vio una figura pequeña parada junto a su cama. Era la niña del sueño, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. A partir de ese momento, Julián ya no estaba solo. Sentía su presencia en cada rincón de la isla. Escuchaba su voz llamándolo desde el canal, veía su reflejo en las aguas tranquilas, a veces, incluso sentía su aliento en la nuca. La isla, que alguna vez había sido su refugio, se había convertido en su prisión. Una tarde, mientras recogía leña, Julián encontró algo que no había visto antes, una cruz de madera clavada en el suelo. Rodeada de pequeñas flores secas. No sabía cómo había llegado allí, pero sintió que era una advertencia. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe fuerte en la puerta de su cabaña. Al abrirla, no encontró a nadie, pero en el suelo había una muñeca nueva, completamente limpia, con un vestido blanco impecable. En sus manos sostenía una pequeña nota que decía: «Amigo, no me abandones». Esa fue la última noche de Julián en la isla. Al día siguiente, los lugareños lo encontraron flotando en el canal, con una expresión de terror en el rostro. Nadie sabía qué había ocurrido, pero la isla quedó marcada para siempre. Las muñecas que Julián había colgado seguían allí, moviéndose con el viento, observando con sus ojos vacíos a quienes se atrevían a acercarse. Hoy en día, la isla de las muñecas es un destino turístico, pero pocos se atreven a quedarse después del atardecer. Los que lo hacen cuentan historias aterradoras, risas infantiles que surgen de la nada, muñecas que giran sus cabezas y, en ocasiones, la aparición de una niña que los llama desde el agua. Pero lo más inquietante son las muñecas. Si las miras por mucho tiempo, dicen, una de ellas te devolverá la mirada. Y entonces, ya no podrás escapar. En los canales de Xochimilco, entre el silencio del agua y los susurros del viento, existe un lugar que parece arrancado de una pesadilla. La isla de las muñecas, como la llaman ahora, es un espacio tan cargado de misterio y tragedia que incluso los más valientes evitan mencionar su nombre. Sin embargo, hay quienes se atreven a buscar la verdad detrás de su leyenda, solo para regresar con miradas vacías y relatos que parecen arrancados de los límites de la cordura. Todo comenzó con un hombre llamado Julián Santana. No era un héroe ni un villano, solo un hombre común que buscaba una vida tranquila lejos del caos de la ciudad. Julián había vivido años difíciles. Su familia lo había rechazado por motivos que nunca reveló, y sus amigos lo habían olvidado. Era un hombre roto, buscando refugio en un lugar que no hiciera preguntas ni exigiera explicaciones. Por eso, cuando encontró aquella pequeña isla en los canales de Xochimilco, supo que era el lugar perfecto para empezar de nuevo. Al principio, la isla no tenía nada especial. Era un pedazo de tierra rodeado de agua turbia, con árboles viejos que parecían inclinarse hacia adelante como si quisieran tocar la superficie del canal. Había una cabaña vieja y destartalada en el centro, y alrededor de ella, la naturaleza había reclamado su territorio. Pero Julián no se desanimó. Reparó la cabaña, cortó las ramas que bloqueaban la entrada y limpió los alrededores. Por las noches, se sentaba junto al agua, observando las estrellas y disfrutando de una paz que no había sentido en años. Pero esa paz no duró mucho. Fue una mañana cálida cuando Julián notó algo flotando en el agua cerca de la orilla. Al principio pensó que era basura, pero cuando se acercó, vio que era una muñeca vieja, con el cabello enredado y un vestido rasgado. Uno de sus ojos estaba cerrado, mientras que el otro lo miraba fijamente, como si estuviera juzgándolo. Julián recogió la muñeca, pensando que alguien la había dejado allí por accidente, y la colgó de una rama cerca de su cabaña. No le dio más importancia. Esa noche, mientras dormía, escuchó un ruido. Era un sonido bajo, como un susurro que venía de afuera. Julián se levantó, encendió una lámpara y miró por la ventana. Lo que vio lo dejó helado,
La muñeca que había colgado se balanceaba ligeramente, aunque no había viento. Sus ojos, que antes parecían inertes, ahora brillaban con un reflejo extraño. Al día siguiente, Julián encontró otra muñeca, esta vez atrapada entre las raíces de un árbol cercano. La recogió, y aunque algo en su interior le decía que debía dejarla, la colgó junto a la primera. Pensó que tal vez el agua del canal arrastraba las muñecas desde algún lugar cercano. Pero a medida que pasaban los días, las muñecas seguían apareciendo. Algunas flotaban en el agua, otras parecían haber sido colocadas cuidadosamente en la orilla. Y cada vez que Julián colgaba una nueva muñeca, los susurros se volvían más fuertes. Pronto, las noches se convirtieron en una tortura. Julián escuchaba pasos alrededor de su cabaña, risas infantiles que se desvanecían en el aire y golpes en las paredes. A veces, al mirar por la ventana, veía sombras moviéndose entre los árboles. Pero lo peor eran las muñecas. Sus ojos vacíos parecían seguirlo a donde fuera, y a veces creía verlas moverse, girar sus cabezas o alzar sus brazos. Los habitantes de los alrededores comenzaron a evitarlo. Decían que estaba loco, que hablaba con las muñecas como si fueran personas. Algunos incluso afirmaban que lo habían visto dejar ofrendas junto a ellas, murmurando palabras incomprensibles. Pero Julián no les prestaba atención. Sabía que algo habitaba en la isla, algo que no podía explicar, pero que estaba decidido a apaciguar.